anatómico. Dice que más o menos el pulmón derecho pesa unos 600 gramos, que el pulmón entonces, dos pulmones, entonces miren aquí, un pulmón derecho, un pulmón izquierdo, que dentro de las generalidades habíamos visto nosotros que el árbol bronquial, miren aquí, entonces la tráquea se bifurcaba, o se dividía en dos bronquios, uno para el pulmón derecho y uno para el pulmón izquierdo, y aprendimos entonces que este bronquio principal se va a dividir en tres bronquios lobares, y eso nos indicó que el pulmón derecho iba a tener tres lóbulos, mire, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, mientras que el bronquio principal derecho solamente se iba a dividir en dos lóbulos, en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior. Eso pues ya nos había enseñado que el pulmón izquierdo se iba a dividir solamente en dos lóbulos, en un superior y en un inferior, como vamos a ver pues más adelante. ¿Listo? Esos pulmones van a tener tres caras, ¿sí? Una cara costal en relación precisamente con las costillas, una cara mediastinal en relación con el mediastino y una cara diafragmática sobre la que descansa o sobre el músculo pues que está descansando a nivel de la parte inferior del tórax. Un vértice dirigido hacia arriba, una base dirigida hacia abajo, dos bordes, un borde anterior, un borde inferior, eh, las fisuras interlobares, dos para el pulmón derecho y una para el pulmón izquierdo, y los lóbulos pulmonares, tres para el pulmón derecho y dos para el pulmón izquierdo. Entonces, miren, aquí tenemos nosotros nuestros pulmones. Miren, vamos a tener, este será nuestro pulmón derecho, este será nuestro pulmón izquierdo. Esto que estamos observando aquí son las caras costales del pulmón derecho y la cara costal del pulmón izquierdo. Mire, dirigido hacia adelante tiene su borde anterior, abajo tiene su borde inferior, mírenlo aquí, tanto para el pulmón derecho que acabamos de ver como este que es para el izquierdo. Mire aquí su borde inferior. Y hay literatura que también nos apoya un borde posterior, mire, justo por donde estoy subiendo el cursor en el pulmón izquierdo y este para el pulmón derecho. Hay literatura que nos apoya que tiene tres bordes, ¿sí? Dice que ese borde posterior, bueno, vamos a ver más adelante, se va a conformar por la unión de la cara costal con la cara diafragmática hacia su región posterior. Entonces, miren aquí el borde anterior, el borde inferior, y aquí pues nos habla de un borde posterior. Aquí también nos habla de un borde anterior para el pulmón izquierdo, un borde inferior y un borde posterior. Esta es la cara que estábamos hablando de la cara costal del pulmón. Entonces miremos acá. Aquí podemos mirar una cara costal que está dirigida pues al contacto con las superficies costales de la caja torácica. La cara diafragmática, miren, que va a descansar sobre el diafragma, que es el músculo que divide la caja torácica por arriba y el abdomen hacia abajo, que ya hablamos de él, ya lo conocen. Esta será la cara mediastínica, miren aquí, la mediastínica del pulmón izquierdo y la mediastínica del pulmón derecho. Miren aquí también nos habla del borde posterior. Miren aquí el borde inferior y el borde anterior. Entonces, tres bordes de los que nos habla en la literatura, tres caras, tanto para el pulmón derecho como para el pulmón izquierdo. Entonces aquí vamos a mirar, esta sería la cara costal, mire, la cara diafragmática y a este nivel la cara mediastínica. Miren aquí el vértice dirigido hacia arriba, la base dirigida hacia abajo, dos fisuras para el pulmón derecho,
la horizontal y la oblicua. Entonces, ¿qué hace? Y la oblicua para el lado izquierdo, mire. Esta fisura oblicua, miren aquí para el pulmón derecho y la fisura oblicua para el pulmón izquierdo, es el que nos va a dividir el pulmón en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Y en el pulmón derecho aparece otra fisura, que es la fisura horizontal, mírenla aquí, que divide el lóbulo superior con el lóbulo medio. Entonces, digámoslo de alguna manera, que este lóbulo medio, que aparece por la formación de esta fisura, que es la horizontal, se origina a nivel del lóbulo superior del pulmón derecho. ¿Listo? Entonces estamos viendo aquí eso. Bueno, entonces hablemos de la cara costal. La cara costal de los pulmones es regular, es lisa, como la acabamos de ver, y es convexa. Entonces, mírenla aquí. Es lisa, es regular y va a ser convexa. Va desde el borde anterior hasta la porción vertebral. Entonces, miren, dijimos que este era el borde anterior. Este es el borde anterior. Y esta parte posterior va a ser la porción vertebral, tanto para el pulmón derecho como para el pulmón izquierdo. Va desde el vértice hasta la base. La parte posterior es más alta que la parte anterior de cada pulmón a nivel de la cara costal. En esta cara costal se va a originar la fisura oblicua, que dijimos que dividía el pulmón tanto derecho como izquierdo en el lóbulo superior y en el lóbulo inferior. En la cara costal también vamos a encontrar la fisura horizontal, que va a dar origen al lóbulo medio del pulmón derecho. Entonces, nos vamos a la gráfica y miramos todo eso. Mire. Entonces, mire la fisura oblicua, aquí tanto para el pulmón derecho como para el pulmón izquierdo. Y vemos aquí cómo se origina esta fisura horizontal que termina dividiendo este lóbulo superior en un lóbulo medio. Esta cara costal va desde el vértice, que queda dirigido hacia arriba, hasta la base, que queda dirigida hacia abajo, tanto para este derecho como para este izquierdo. Y va desde este, que es el borde anterior, hasta la porción vertebral, mire, que está en relación con los cuerpos vertebrales. ¿Listo? Esto es lo representativo de nuestra cara costal. De nuestra cara mediastinal, entonces dice que va desde el borde anterior hasta la porción vertebral de la cara costal. Miren aquí. Entonces, este es el borde anterior. Y esta que estamos viendo acá, que es el borde posterior, correspondería a esa parte vertebral de la cara costal. Entonces, esto que estamos viendo nosotros aquí es nuestra cara mediastinal. ¿Listo? Desde el vértice hasta la base también es cóncava, ¿sí? Tiene el hundimiento y se apoya en los órganos mediastínicos, es decir, va a estar apoyando sobre las estructuras que ahora vamos a aprender, están contenidas en el mediastino, que es ese espacio de la parte media o central de la caja torácica. ¿Qué encontramos representativo en esta cara mediastinal? Vamos a encontrar el hilio pulmonar. ¿Qué es el hilio pulmonar? ¿Sí? Es el sitio, ¿sí?, por donde penetran los elementos de la raíz pulmonar. Ese conjunto de los elementos o de la raíz pulmonar es lo que se conoce como pedículo pulmonar. ¿Listo? Entonces miremoslo acá. Mire. Entonces, esto que estamos viendo nosotros aquí, esto es el hilio pulmonar. Mire, el hilio pulmonar. Y aquí señalado, mire, el pedículo, que va a estar conformado por estas estructuras. ¿Listo? Entonces, mire, el hilio pulmonar es el espacio anatómico ubicado en la cara mediastinal por donde penetran los elementos, perdón, que están conformando la raíz pulmonar. Esa raíz pulmonar también se conoce con el nombre de pedículo pulmonar.
¿Qué elementos están conformando, ¿sí?, ese pedículo pulmonar? El bronquio principal, tanto para el pulmón derecho como para el pulmón izquierdo, la arteria pulmonar derecha e izquierda, las venas pulmonares, dos derechas, dos izquierdas, los linfáticos, y no podemos olvidar aquí también que vamos a tener, ¿sí?, las arterias pulmonares propias del pulmón, las venas pulmonares propias del pulmón y los linfáticos propios del pulmón, ¿sí? Porque como vamos a ver más adelante, este pulmón va a tener una circulación funcional y una circulación anatómica. Entonces, en ese orden de ideas, siendo el pulmón el lugar donde se va a oxigenar la sangre procedente del corazón, también debe tener su propia irrigación, tanto arterial como venosa, y su propia inervación y sus propios ganglios linfáticos, ¿sí? Entonces, por este pedículo también van a ingresar, ¿sí?, las arterias y las venas propias del pulmón, que son las que se van a encargar, pues, de su irrigación. Entonces, a veces nos dedicamos solamente a esa circulación pulmonar y se nos olvida ese otro detalle anatómico que también es muy importante. O sea, siendo un órgano, también necesita tener su propia, ¿sí?, su propia irrigación e inervación. ¿Listo? Entonces, miremos acá. ¿Qué contiene este pedículo? Mire, que contiene el bronquio. Mire, aquí contiene la arteria pulmonar, que ahora vemos más adelante la diferencia que existe para el pulmón derecho y para el pulmón izquierdo. Las venas pulmonares. Entonces va una arteria pulmonar, dos venas pulmonares, un bronquio principal, los nervios, los linfáticos y los vasos bronquiales y pulmonares. ¿Listo? Eso va a entrar en el interior del pedículo. Eso va a estar contenido a ese nivel. El ilio pulmonar, entonces, es una depresión que va a estar situada en la mitad inferior de la cara mediastínica. Va a estar rodeada por la pleura visceral sobre los elementos del pedículo. ¿Listo? Entonces, este es el ilio. Perdón, este es el ilio que va a estar a este nivel, mire, ubicado hacia la cara mediastínica en su parte inferior, y este es el pedículo. Y mire aquí, esto azul que está recorriendo, pues digámoslo así, nuestro pedículo, es lo que se conoce o lo que nos está diciendo acá, pleura visceral sobre los elementos del pedículo. El ilio, mire, se va a prolongar hacia abajo y hacia atrás por efecto del ligamento pulmonar de la pleura que está ubicado o dirigido hacia el lóbulo inferior. La ubicación del ilio a nivel de la cara mediastínica hace que se divida esta cara mediastínica en una región retroiliar por detrás del ilio, preiliar por delante del ilio y suprailiar por arriba del ilio. ¿Listo? Entonces miren aquí, este es nuestro ligamento pulmonar, miren. Está dirigido hacia el lóbulo inferior. Y este ligamento lo que hace es fijar y darle estabilidad a ese pedículo que está ubicado a nivel del ilio pulmonar. ¿Listo? Entonces, esas porciones anatómicas en relación con el ilio pulmonar, la retroiliar va a ser convexa, corresponde a la porción vertebral y está en relación con la aorta descendente. La región preiliar es cóncava y está apoyada sobre el corazón, por lo cual va a contener la impresión cardíaca. Y la región suprailiar va desde el borde superior del ilio al vértice pulmonar. Aquí en esta región o en esta porción suprailiar vamos a encontrar las impresiones de la vena cava superior, el arco de la vena acigos hacia la derecha y el arco aórtico hacia la izquierda.
¿Listo? Esas son las impresiones que vamos a encontrar a nivel de la cara mediastínica, por abajo, por arriba, perdón, por atrás, por delante y por arriba. ¿Listo? Volvemos acá. Entonces, por arriba, para la vena cava superior y para el arco de la vena acigos a la derecha y para el arco aórtico para la izquierda. A nivel preiliar, pues las impresiones cardíacas a este nivel. Y a nivel, mire, retrocardíaco, la impresión para la aorta descendente. Entonces aquí la estamos viendo, mira, aquí donde les ubico el cursor en el pulmón izquierdo y aquí en el pulmón derecho, es la impresión para la aorta descendente, tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo. La vena cava superior, para el pulmón derecho más que para el pulmón izquierdo, el arco de la vena acigos para el derecho y el arco aórtico para el izquierdo, por posición anatómica, como lo vamos a aprender en cardiovascular. Y por delante, sí, preiliar, las impresiones cardíacas. En la cara mediastinal. Ahora bien, la tercera cara es la cara diafragmática. Obviamente es cóncava en todos los sentidos, porque acuérdese que el diafragma tiene la convexidad dirigida hacia arriba y la concavidad dirigida hacia abajo. Entonces, obviamente para que el pulmón pueda descansar sobre el diafragma, pues debe tener la cara en oposición a la superior del diafragma. Por eso es cóncava en todos los sentidos. Descansa sobre el diafragma y esta cara diafragmática desciende más en la parte posterior que en la parte anterior. Entonces aquí la podemos mirar. Esta es nuestra cara diafragmática. La cara diafragmática del pulmón corresponde a la base pulmonar. ¿Listo? Y aquí podemos observar lo que nos dice la literatura. Mire, que es más alto arriba y más baja hacia la parte posterior. Entonces aquí podemos repasar, mire, la cara costal, la cara mediastínica y la cara diafragmática. El vértice dirigido hacia arriba y la base dirigida hacia abajo. El vértice, entonces. El vértice pulmonar es la parte más alta del pulmón. Se ha formado por la unión de las caras costales y mediastínicas. Va desde el borde anterior con la porción vertebral de la cara costal. Ocupa la región supraclavicular y le pertenece al lóbulo superior. Entonces se extiende desde el borde anterior hasta la porción vertebral de la cara costal. Entonces miren aquí el vértice pulmonar. Entonces ocupa la fosa supraclavicular por arriba de la clavícula y obviamente el vértice le va a corresponder, miren, al lóbulo superior. Miren aquí. Entonces cuando nosotros auscultamos los vértices pulmonares, pues vamos a hacerlo por arriba de la clavícula. Entonces, cuando hablemos de caja torácica y yo les hablo de los focos auscultatorios pulmonares que tenemos que aprenderlos desde ahorita, vamos a mirar cómo se hace. Los bordes, entonces, inicialmente la literatura nos dice dos, un borde anterior y un borde inferior, pero el posterior siempre también va a estar presente. Entonces ya nos habla de un posterior y le da la condición que está ubicado hacia la parte medial y lo condiciona a ser un borde posteromedial. Del borde anterior, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué parte anterior de la cara costal con la parte anterior de la cara mediastínica? Entonces se forma o está ubicado en la parte anterior tanto de la cara costal como de la cara mediastínica. El borde anterior en la derecha alcanza el diafragma y ese borde anterior en el lado izquierdo forma la incisura cardíaca aguda. El borde posteromedial está ubicado hacia la parte posterior
entre la cara costal y la cara mediastínica también. Y el borde inferior va a separar la cara costal y la cara mediastínica de la cara diafragmática. Entonces, el borde anterior une por delante o separa la cara costal de la mediastínica. Digamos que los bordes están hechos para separar estructuras, ¿sí? Entonces, el borde anterior separaría la cara costal de la cara mediastínica en su borde anterior. El borde posterior medial separaría la cara costal de la cara mediastínica. Y el borde inferior separaría la cara diafragmática de las dos caras, de la costal y de la mediastínica. ¿Listo? Sin embargo, como para dejar el concepto claro, ¿cómo se forma el borde anterior? El borde anterior se forma por la parte anterior de la cara costal y de la cara mediastínica. ¿Cómo se forma el borde posteromedial? Por la unión de la parte posterior de la cara costal y la cara mediastínica. ¿Y cómo se forma el borde inferior? Por la unión de las tres caras, costal, mediastínica y diafragmática. ¿Listo? Así se forman los bordes, lo que le va a decir su literatura. Pero, ¿cuál es la función de los bordes? Separar las caras que lo están conformando. Entonces volvemos acá, mire, el borde posterior, todo el borde anterior, todo esto, y el borde inferior, todo esto de aquí. ¿Listo? Entonces son los tres bordes que tiene nuestros pulmones. Y fisuras, entonces, atraviesan las caras de una a otra, dividen los pulmones en lóbulos. El pulmón derecho, ya sabíamos, tiene dos fisuras y el pulmón izquierdo solo tiene una fisura. Entonces, la fisura oblicua del pulmón derecho va a comenzar en la parte postero superior del ilio, luego asciende oblicuamente hacia atrás para ocupar la porción vertebral de la cara costal de la quinta costilla, de donde desciende oblicuamente hacia abajo y hacia adelante para alcanzar la cara diafragmática del pulmón. Atraviesa la cara de lateral a medial, en la cara costal. En la cara mediastínica alcanza la región anterior e inferior del ilio y termina delimitando dos porciones, arriba y atrás, el lóbulo superior y el inferior, pero abajo y adelante, el lóbulo inferior con el lóbulo medio. Ese es el recorrido que hace nuestra fisura oblicua. Nuestra fisura horizontal. Entonces, miren, esta es la fisura oblicua. Mírenla aquí, en la cara costal. Y esta es nuestra fisura horizontal. Nuestra fisura horizontal se origina a nivel de la sexta costilla, detrás de la parte media de la cara costal, se dirige adelante y medialmente, llega al borde anterior del pulmón, atraviesa la región preiliar de la cara mediastínica y llega al ilio pulmonar. Separa el lóbulo superior del lóbulo medio. Sin embargo, el lóbulo superior y el lóbulo medio están unidos en su parte anterior y medial, donde no hay fisura horizontal. Entonces, las fisuras. ¿Listo? Entonces, la fisura oblicua y la fisura horizontal. Vamos a mirar el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo solamente tiene una fisura, ¿sí? Que es la fisura oblicua, que va a separar el lóbulo superior del lóbulo inferior.
¿Listo? Mírenla aquí, la fisura oblicua. Esta fisura oblicua del pulmón izquierdo hace el mismo recorrido de la fisura oblicua del pulmón derecho. ¿Listo? Es importante que nosotros tengamos en cuenta que los pulmones, tanto el derecho como el izquierdo, pueden tener algo que se llama fisuras supernumerarias. Esas fisuras supernumerarias pueden aparecer en la cara costal, en la cara mediastínica, ¿sí? Y un poco de literatura hay que existan en la cara diafragmática, pero sí en la costal y en la mediastínica, que podrían generar visualmente unas divisiones adicionales en los pulmones. Sin embargo, estas fisuras supernumerarias no son consideradas como reales o como detalles anatómicos que hayan que estudiarse porque no generan divisiones importantes a nivel del pulmón. Simplemente se denominan así, fisuras supernumerarias, por las divisiones pequeñas que pueden generar en una cara pulmonar sin que llegue a comprometer la funcionalidad del pulmón como tal. ¿Listo? Bueno, entonces estas son las generalidades de los pulmones. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Que el pulmón tiene un vértice dirigido hacia arriba, una base dirigida hacia abajo, tres caras, una cara costal, una cara mediastínica y una cara diafragmática, tres bordes, un borde anterior, un borde posteromedial o posterior y un borde inferior. Dos fisuras para el pulmón derecho, una fisura oblicua que divide el pulmón en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior, y una fisura horizontal que lo divide al pulmón medio, al lóbulo medio, perdón. Y el pulmón izquierdo solamente tiene una fisura, que es la fisura oblicua, que hace el mismo recorrido que la del pulmón derecho, y termina dividiendo al pulmón izquierdo solamente en dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. ¿Listo? Que en la cara mediastínica del pulmón vamos a encontrar, ¿sí?, nuestro ilio pulmonar, que va a permitir la entrada de los elementos que conforman el pedículo, que van a ser una arteria pulmonar, un bronquio principal, salen dos venas pulmonares, los vasos bronquiales pulmonares, los nervios y los linfáticos, ¿sí? Esas son las estructuras que están en el pedículo que entra por el ilio pulmonar. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda o alguna pregunta que quiera que resolvamos. ¿Dudas? No escucho. Doctora, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Doctora, hay cara Perdona, ¿me anterior. podrías hablar un poquito más fuerte? Hay, perdón, hay cara anterior, no sé si lo escuché bien o mal, o es la No, misma cara costal. es la cara costal. Ujú. Bueno, Hay gracias. una cara costal, hay una cara mediastínica y hay una cara diafragmática. Hay literatura que dice que la cara costal tiene una región anterior en relación con los cartílagos costales y con las costillas y una región posterior en relación con sus cuerpos vertebrales. No sé si de pronto leyó algo de eso. Entonces, pero las caras como tal solamente son tres. Una cara costal, una cara mediastínica y una cara diafragmática. Y esa cara costal, la Target no lo dice, pero hay literatura que lo dice, que tiene una porción anterior en relación con los cartílagos costales y una región posterior en relación con los cuerpos vertebrales. Listo, gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Bueno, entonces,
Esos lóbulos, 3 para el pulmón derecho y 2 para el pulmón izquierdo, por efecto, ¿sí? Por efecto de nuestras divisiones bronquiales, se van a dividir en lo que se conoce como segmentos pulmonares. ¿Listo? Entonces, los lóbulos, por efecto de esa división del árbol bronquial, se van a dividir en los segmentos pulmonares. ¿Listo? Entonces, pulmón derecho, 3 lóbulos. No se nos puede olvidar nunca. Pulmón izquierdo, 2 lóbulos. Y los segmentos pulmonares. Tienen los segmentos pulmonares una raíz broncovascular, donde se origina el bronquio segmentario y una arteria que siempre lo va a acompañar. Acuérdese, nunca se olvide de esto. Cada bronquio lleva consigo una arteria. Por lo tanto, si yo ya me sé el nombre de los bronquios, me sé el nombre de los segmentos y me sé el nombre de la arteria, porque se nombran exactamente igual al bronquio segmentario que está acompañando. Como ustedes ya se saben los bronquios, pues esto les queda muy facilito. Tiene la forma de una pirámide, cada segmento pulmonar, con la base ubicada hacia la parte periférica del pulmón y el vértice buscando siempre el centro, la región iliaca. El drenaje venoso es periférico. Recuerde que por el hilio pulmonar entra el bronquio con la arteria. ¿Listo? Los dos entran de la mano. El bronquio principal entra con la arteria pulmonar derecha, que es la principal, digamos. Y el bronquio principal izquierdo, cuando entra al pulmón, al ilio, entra acompañado de la arteria pulmonar izquierda. Mientras que el drenaje venoso, o sea, las venas se conforman, acuérdese, van desde lo más pequeñito buscando conformar lo más grande. Entonces, obviamente, el drenaje venoso va a ser periférico, a diferencia de la arteria que va de la central, de la parte central, hacia la parte periférica, de mayor a menor calibre. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí tenemos, mire, el lóbulo, el pulmón derecho, nuestro pulmón izquierdo, pulmón derecho 3 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio, un lóbulo inferior. El pulmón izquierdo 2 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo inferior. ¿Quién divide el lóbulo superior e inferior? La fisura o cisura, que es lo mismo, es un sinónimo, oblicua, mírenla, tanto para el pulmón derecho como para el pulmón izquierdo. Y la fisura horizontal en el derecho hace que aparezca nuestro lóbulo medio. Recordamos lo que aprendimos la semana pasada. Una tráquea que se bifurca en 2 bronquios, un bronquio principal derecho, un bronquio principal izquierdo. Ingresa al ilio, y aquí cuando hablemos de ilio pulmonar vamos a ver una diferencia entre lo que es el ingreso al ilio del bronquio derecho y del bronquio izquierdo. Y vemos cómo ese bronquio principal se divide en los bronquios segmentarios, en los bronquios secundarios o lobares. Mire, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior para el pulmón derecho y superior e inferior para el pulmón izquierdo. Son los lobares o secundarios. Entonces miren aquí, cómo se divide el lóbulo superior del pulmón derecho, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Entonces, este lóbulo superior del pulmón derecho se divide en 3 segmentos. Apical, mírenlo aquí, anterior y posterior. Entonces, ahorita vamos a mirar como 3 posiciones, digámoslo así, para poderlo observar. ¿Listo? Entonces, estamos mirando el anterior, el apical y aquí el posterior. El medio, ¿sí? Este medio, ¿cómo se divide? En un segmento lateral y en un segmento medial. Y el inferior se divide en un segmento apical o superior, en un segmento basal medial, en un basal anterior, en un basal lateral
y en un basal posterior. ¿Listo? Esto así se mira en esta cara que están mirando ustedes ahorita. Vámonos a la otra, miren. Esta es una vista lateral del pulmón, miren. ¿Listo? Esta es más medial. Es como anteromedial, digámoslo. Esta es una vista lateral. Esta es una vista posterior. Ahorita regresamos. Y esta sí es una medial como tal. ¿Listo? Porque acuérdense que para yo poder hablar de una cara medial como tal, tengo que ver esto, que es el ilio, con el pedículo. Entonces, el ilio siempre nos va a hablar de cara medial o mediastínica. Si no lo vemos acá, pues no estamos hablando como tal. Bueno, entonces mire la cara medial. Entonces, miremos aquí. Esta es como una anterior, un poquito medial. Bueno, esta es la lateral, miren aquí. Entonces, aquí tenemos el segmento apical, el segmento anterior, el segmento posterior del lóbulo superior. Miren. El lóbulo medio, entonces aquí tendríamos el lateral y aquí tendríamos el medial. ¿Y qué podemos observar del inferior, del lóbulo inferior? El apical, el basal lateral, el basal anterior y a este nivel estaría el posterior. Aquí en la parte posterior del pulmón solamente podemos mirar pues casi el segmento posterior del lóbulo superior. No podemos observar el segmento medio. Bueno, aquí un poquito, una cosita de nada del lateral. Este sería el posterior. Aquí estaríamos mirando algo de anterior. Y aquí miramos el apical. Este sería el basal anterior y el basal lateral. No podemos ver el basal posterior como tal, ni el medial. Aquí que observamos en nuestra cara medial, mire, apical, anterior, posterior. Aquí miremos solamente el segmento medial. Aquí miramos el basal anterior. Este sería el basal medial, el basal lateral y el basal posterior. Y este es el apical. Entonces, toda esta es la parte lóbulo posterior, lóbulo medio y lóbulo anterior. En el pulmón izquierdo, entonces, el pulmón izquierdo tiene su lóbulo superior y tiene su lóbulo inferior. Este lóbulo superior, ¿sí? Por el efecto de la língula, ¿sí? Por el efecto de la língula, se ha dividido o la anatomía lo divide en una región superior y en una región inferior. Se los traje así para que no se vayan a equivocar si lo buscan en otra literatura o en su atlas, ¿listo? O sea, realmente el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Pare de contar, no tiene nada más. Sin embargo, hay atlas que lo dividen así para el estudio. El lóbulo superior en una región superior para el segmento apical posterior y para el segmento anterior. Y el lóbulo superior, por el efecto de la língula, entonces en una región inferior, que estaría el segmento lingular superior y el segmento lingular inferior. Pero, ¿qué nos dice la Target? El lóbulo superior tiene 4 segmentos, que son ápico posterior, anterior, lingular superior y lingular inferior. ¿Listo? Pero les traje esta divisioncita para que no se vayan a equivocar en los atlas. Y el lóbulo inferior, pues sí tiene sus 5 segmentos. El apical, el basal medial, el basal anterior, el basal lateral y el basal posterior. ¿Listo? Entonces, esos son los 5 segmentos que estamos mirando hacia el lóbulo inferior de nuestro pulmón. Esta es una vista pues anterior, ¿no es cierto? Mire, este es el borde anterior, ¿verdad? Aquí. Esta es una vista lateral. Entonces, mire, aquí tendríamos el segmento apico posterior, el anterior, el lingular superior, el lingular inferior. Aquí estaría el apical, el basal lateral, el basal anterior. Esta es una vista posterior. Tendríamos aquí el basal lateral, el basal posterior, el apical. Este sería el apico, a ver. Este sería el apico posterior. Este sería el apico posterior. De color amarillito no va aquí.
Este sería el apico posterior, porque es apical en el vértice pues pulmonar y la parte posterior porque estamos en una imagen posterior. Entonces todo esto sería de color naranja, como lo estamos viendo acá. Entonces miren la parte medial. Aquí estaría el apico posterior. Aquí miren está el anterior. Entonces apico posterior, el anterior. Esta es la cara medial porque tenemos el ilio. Língula superior, língula inferior. Aquí tendríamos el apical. Aquí tendríamos el posterior. Aquí la cara lateral. Y esta sería la basal anterior. Esta es la basal anterior. Esta es la basal lateral. Esta es la basal posterior. Esta es la basal medial. Aquí mire, esta es basal medial. Y esta es la apical. ¿Listo? Entonces, esos segmentos pulmonares se nombran en relación con los segmentos bronquiales o con los bronquios segmentarios. ¿Listo? No se vaya a equivocar con eso. Entonces, usted ya se aprendió los nombres de los bronquios segmentarios. A ese bronquio segmentario encima de cada uno de esos bronquios, usted va a encontrar el lóbulo pulmonar correspondiente. ¿Listo? Y nada más. Entonces, están exactamente igual. 3 para el lóbulo superior, 2 para el lóbulo medio y 5 para el lóbulo inferior en el pulmón derecho. 4 para el superior del izquierdo y 5 para el inferior del izquierdo. ¿Listo? Entonces, así como usted se aprendió los bronquios, los lóbulos, los segmentos lobulares están en exacta correlación con esos detalles anatómicos. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora vamos a mirar la vascularización y la inervación pulmonar. Las raíces pulmonares dijimos que eran los pedículos, ¿no es cierto? Que ingresaba por ese pedículo. Los bronquios principales, los vasos, arterias entran, venas salen, los ganglios linfáticos y los nervios. ¿Listo? Esta cara mediastínica del pulmón, donde mirábamos que el pedículo se extendía hacia abajo y formaba un ligamento pulmonar, iba a permitirse esto por la unión de las pleuras tanto parietales como viscerales. ¿Y esto qué genera? Genera la conexión de los pulmones con el mediastino, o más bien con las estructuras que están contenidas a nivel del mediastino. ¿Listo? Entonces, los pulmones disponen una doble vascularización sanguínea. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene una vascularización funcional que está en relación con la hematosis, que es ese intercambio gaseoso que se daba ¿dónde? En la unidad alveolo capilar del pulmón, en esa superficie más interna y más profundo del pulmón, que es el órgano respiratorio, y es lo que se conoce con el nombre de circulación menor, que vamos a hablar más adelante. Pero también tiene una vascularización nutricia. ¿Qué significa nutricia? Es que el pulmón, siendo un tejido, necesita su propia irrigación, su propia inervación y sus propios linfáticos para poder funcionar. Entonces, esta vascularización nutricia del pulmón aporta los nutrientes a los tejidos bronquiales y pulmonares y obviamente, así como aporta la nutrición, también va a permitir la eliminación o las sustancias tóxicas o de desecho que se producen por el metabolismo celular. ¿Listo? Entonces, este concepto sí es bien importante que lo tengamos nosotros en cuenta. Entonces, el pulmón tiene una doble vascularización. La funcional, que es para la hematosis, y la nutricia, que es para su propia alimentación y su propia pues sobrevida. Acuérdese que si no tenemos una arteria y una vena, un nervio, un ganglio que esté en cada una de las células de nuestro organismo, pues no vamos a tener un funcionamiento normal. ¿Listo? Bueno,
Entonces, vamos a hablar nosotros de lo que corresponde a la vascularización funcional. Vamos a hablar, pero generalidades pues de la parte funcional. ¿Listo? Bueno, entonces miren aquí en la gráfica. Les había explicado yo en la clase anterior que el pulmón tenía el corazón, perdón, tiene 4 cavidades. 2 superiores, mire, que se llaman aurícula. Una aurícula derecha, una aurícula izquierda y 2 ventrículos, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. ¿Listo? Fisiológicamente, ese corazón, ¿sí? Va a estar dividido en una mitad derecha y en una mitad izquierda, conformado por una aurícula y por un ventrículo. ¿Por qué dividimos funcionalmente el corazón en un derecho y en un izquierdo? Porque mire, el corazón derecho pintado de azul es donde llega la sangre carente de oxígeno, la sangre desoxigenada. Esa sangre desoxigenada sale hacia los pulmones. ¿Para qué? Para que se dé el mecanismo de la hematosis, o sea, ese intercambio gaseoso alveolo capilar. ¿Listo? Entonces, mire, la sangre procedente de todo el cuerpo sin oxígeno llega a través, mire aquí, de la vena cava superior y de la vena cava inferior. ¿A dónde llega? A la aurícula derecha. Esa sangre de la aurícula derecha sin oxígeno pasa al ventrículo derecho. Ese ventrículo derecho tiene un sistema de comunicación con los pulmones, que es este, mire, el tronco de la arteria pulmonar. Entonces, desde el ventrículo derecho se origina y nace la arteria pulmonar. Se llama tronco porque no tiene división, miren aquí, el tronco de la arteria pulmonar. ¿De dónde sale? Del ventrículo derecho. Ese tronco de la arteria pulmonar se va a dividir en dos, mire, en una arteria pulmonar izquierda y en una arteria pulmonar derecha. ¿Sí? Se bifurca a nivel del pericardio. ¿Qué llevan las arterias pulmonares derecha e izquierda? Sangre desoxigenada, transportan CO2. Y les vuelvo a recordar algo que a nosotros no se nos puede olvidar. La sangre de estas arterias pulmonares no tiene oxígeno, es desoxigenada. Entonces, las únicas arterias de la circulación corporal que llevan sangre desoxigenada siendo arterias son estas. Miren, la arteria pulmonar derecha ¿Por qué, y la doctor, arteria el nombre de pulmonar izquierda arterias ahí ya? por el calibre de los vasos. O sea, las características anatómicas cuando hablemos de vascular, cuando hablemos nos damos cuenta que este tiene las características de arterias por las presiones que debe vencer al transportar la sangre. Entonces, las características anatómicas de estas arterias en relación con la aorta de la capa interna, la capa muscular, la adventicia, es exactamente igual. Es por eso. Entonces, son las únicas arterias de la circulación que llevan sangre desoxigenada. ¿A dónde la llevan? Hacia los pulmones. Entonces, cuando llegan hacia los pulmones, ¿sí? Dijimos que por ese hilio pulmonar iba a entrar la arteria derecha al pulmón derecho y al pulmón izquierdo, pues la arteria pulmonar izquierda. Esas arterias se van dividiendo así como se dividen los bronquios. Entonces, arterias principales, en arterias secundarias, en arterias terciarias, forman las arteriolas, ¿sí? Las arteriolas, los precapilares y los capilares arteriales, para unirse al alveolo y formar la unidad alveolo capilar. Luego hablamos de las venas. ¿Listo? Bueno, la distribución de estas arterias pulmonares está en relación con el árbol bronquial. Entonces no se olvide, cada bronquio va a llevar una arteria que la está acompañando. ¿Cómo se llama la arteria? Exactamente igual al bronquio. Ese bronquio, ese segmento y esa arteria se denominan con el mismo
nombre para su ubicación topográfica. Bueno, entonces miren aquí. Aquí nosotros tenemos, miren, nuestra tráquea. Aquí tenemos nuestro bronquio principal, nuestro lobar superior, lobar medio, lobar inferior. Mire aquí el tronco de la arteria pulmonar. Aquí tenemos nuestra arteria pulmonar derecha, esta será nuestra arteria pulmonar izquierda. Y aquí vemos cómo se empieza a dividir y ahorita vamos a revisar cómo se divide. ¿Listo? Entonces, mire cómo, miren, esta gráfica la dejé para que ustedes miraran cómo cada bronquio segmentario, pues mire, tenemos un bronquio segmentario apical, pues tiene su vena apical. Tenemos aquí nuestro bronquio segmentario anterior, pues tiene su vena segmentaria anterior, su arteria, perdón, segmentaria anterior. Aquí también tiene su arteria segmentaria, ¿listo? Acuérdense que estas son azulitas. Cada uno va a ir siempre acompañado. La parte venosa no es tan similar, ya la vamos a ver por qué, porque ellos van desde la parte periférica hasta la parte central, entonces tiende a variar y a cambiar un poquito. Pero quiero que miren aquí, miren, esta es arteria azul, porque es circulación pulmonar. Entonces, miren, el bronquio segmentario apical y esta es su arteria segmentaria apical. Aquí tenemos nuestro bronquio segmentario anterior y esta será su arteria segmentaria anterior. Obviamente aquí hacia la parte posterior está el bronquio segmentario posterior y aquí tendremos nuestra arteria segmentaria posterior. ¿Listo? Bueno. Aquí también, miren, entonces podemos mirar nuestro tronco pulmonar, mire, que sale ¿de dónde? Del ventrículo derecho. Y aquí miramos cómo se divide en una arteria pulmonar derecha y acá estaría la izquierda. Aquí tenemos el bronquio, mire aquí el bronquio principal derecho. Y aquí pues ya se nos empieza a segmentar y a dividir, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, características de la arteria pulmonar derecha. La arteria pulmonar derecha es más larga y más voluminosa que la izquierda. ¿Cuáles son las ramas? Entonces nos va a dar una arteria lobar superior, una arteria lobar media y una arteria lobar inferior. Y nos va a dar las arterias segmentarias, anterior, segmentaria apical y segmentaria posterior. La lobar media que nos va a dar la segmentaria medial y la segmentaria lateral. La arteria lobar, las lobares inferiores que nos dan la segmentaria apical, la subapical, la segmentaria basal medial, la segmentaria basal lateral, la segmentaria basal anterior y la segmentaria basal posterior. ¿Listo? Estas son las ramas que nos van a dar las arterias lobares inferiores. Entonces aquí pues, como esas ya son divisiones que van acompañadas de los bronquios, pues no tenemos como tal tantas. Entonces, por ejemplo, mire, aquí tenemos una arteria pulmonar derecha, aquí miraríamos una segmentaria superior, aquí tendríamos, dice la porción basal de las arterias lobares inferiores, aquí tenemos una segmentaria lateral, aquí tenemos una segmentaria medial, listo, aquí una segmentaria posterior. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta la división bronquial y exactamente igual, usted va a nombrar la división segmentaria arterial. Igual que yo lo estudié en el Atlas y en el Atlas la nombra como apicomedial. Un ejemplo, me estoy inventando una locura. Pues exactamente igual, si le queda más fácil denominarla así, pues la denomina así. ¿Listo? Para que no se vaya a confundir. ¿Qué pasa con la arteria pulmonar izquierda? Entonces, esto es importante, mire, que no tiene la derecha. La cara superior, la cara superior está unida, entonces la cara superior ¿de quién? De la arteria pulmonar izquierda, está unida a la cara inferior de la aorta. ¿Qué parte de la aorta? El arco aórtico. ¿Por medio de quién? De este ligamento que se ha denominado ligamento arterioso. Ese ligamento arterioso es el vestigio o lo que queda cuando se cierra
el conducto arterioso embrionario. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablábamos de embriología cardiovascular, ¿sí? Hablábamos de un conducto que era el conducto arterioso. Como el producto que está dentro del útero de la madre no tiene circulación pulmonar o respiración pulmonar, digámoslo, sino que respira a través de la placenta de la madre, esas arterias pulmonares como tal estaban obliteradas, ¿sí se acuerdan? Entonces, el conducto arterioso era el que permitía mezclar los dos tipos de sangre, digámoslo. Pero cuando nosotros nacemos, ese conducto arterioso se cierra. ¿Para qué? Para que ya no exista una comunicación directa entre la sangre, digamos, venosa con la sangre arterial. Ese conducto se cierra y al cerrarse forma este que es el ligamento arterioso. ¿Listo? Entonces, cuando somos fetos, eso es lo que hace, o sea, permitir que como la sangre no va al pulmón, pasa, digámoslo de alguna manera, directamente desde las arterias pulmonares o desde ese tronquito, pues hacia la circulación corporal. Eso es lo que hace un shunt, que es un shunt, una mezcla de sangre no oxigenada con sangre oxigenada. Ese conducto se cierra al momento de nacer, más o menos, ¿sí? Estamos hablando de las primeras 2 semanitas, tendría que estarse cerrando máximo. Pero este conducto arterioso, inmediatamente el bebé nace, se cierra y forma este ligamento, se va engrosando y forma el ligamento. Sin embargo, en bebés, por ejemplo, prematuros, que nacen antes de las 37 semanas, podríamos decir que se podría tardar hasta máximo 2 semanas en cerrarse. Si este no se cierra, médicamente, o sea, solito, se hace un cierre farmacológico y si no existe un cierre farmacológico de este conducto, pues se tiene que hacer un cierre quirúrgico. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver pues, en la parte cardiovascular, ¿listo? Estamos hablando apenas del sistema pulmonar. Entonces, si este conducto no se cierra y la sangre se sigue mezclando, ¿sí? ¿De dónde está mezclándose? De la arteria pulmonar. ¿Qué lleva la arteria pulmonar? Sangre desoxigenada. ¿Qué tiene la aorta? Sangre oxigenada. Entonces pasa una cantidad mayor de sangre sin oxígeno hacia la circulación sistémica. Al pasar una mayor cantidad de sangre sin oxígeno hacia la sistémica, no alcanza a compensar todas las necesidades. Y obviamente usted va a ver el niño moradito los labios, moraditas las uñas, ¿sí? De las manos, las uñas de los pies. Yo le pongo oxígeno y obviamente recupera. ¿Por qué? Porque le estoy aportando un oxígeno adicional al que él es capaz de suministrar por su propia irrigación. Pero se debe a eso, a que este conducto quedó permeable. ¿Listo? Simplemente es como el brochazo que le doy para cuando ingresemos al sistema cardiovascular, ahí sí pues ya tenemos que mirar todo lo del conducto arterioso y obviamente los cierres y todas esas partes. ¿Listo? Doctora, Bueno, ¿sí? ¿cómo se llamaba eso cuando no se cerraba el conducto arterioso? Como si se llama conducto arterioso permeable. En un producto ya nacido, Eso. cuando el Sí, sí, producto ya sí. nace y no se cierra, se llama conducto arterioso permeable. Claro, es que sí recuerdo que nos dejó una actividad sobre eso. Sí, entonces ese conducto se queda permeable y el problema es ese, se mezcla la sangre de la arteria pulmonar con la de la aorta. Eso se llama shunt. Ese shunt hace que cuando la sangre sale a la circulación, obviamente no alcance pues a llevar todo el oxígeno que necesita. Aunque vamos a aprender más adelante en una partecita, no toda la sangre que va hacia la aorta tiene 100% oxígeno, solamente un 97, 98%. El 2% es CO2 y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Desde la parte pulmonar. Obviamente cuando lleguemos a la parte cardiovascular, pues ya reforzamos todos esos conceptos. Bueno, entonces mire, esta es una gran diferencia. La arteria pulmonar tiene el ligamento arterioso, que la está sujetando, digámoslo de alguna manera, con el arco aórtico, con la cara inferior del arco aórtico,
por el cierre de ese conducto arterioso embrionario. Bueno, entonces aquí tenemos, miren, nuestro bronquio principal izquierdo. Sobre el bronquio principal izquierdo, miren, encima está nuestra arteria pulmonar izquierda. Y aquí miramos cómo también se empieza a dividir, mire, en los segmentarios. Así como el bronquio segmentario se divide, mire cómo nuestra arteria segmentaria también se divide y va a acompañar a cada uno de los bronquios. ¿Listo? Entonces, si aquí tenemos el bronquio segmentario superior de la língula y este es el bronquio segmentario inferior de la língula, pues mire, detrás de él está la arteria segmentaria superior de la língula y aquí la arteria segmentaria inferior de la língula. Entonces, cada bronquio segmentario va a ir acompañado de una arteria. Si usted ya se sabe los nombres de los bronquios segmentarios, por ende, ¿qué se sabe? Se sabe el segmento pulmonar y por ende se sabe la arteria segmentaria que la está acompañando. Se denominan exactamente igual. Entonces, ¿cuáles son las ramas de la arteria pulmonar izquierda? Las arterias lobares superiores y las arterias lobares inferiores. De las arterias lobares superiores nos van a dar la segmentaria anterior, la apical, la posterior, la de la língula superior e inferior. Las arterias lobares inferiores tenemos la segmentaria superior, la basal anterior, la basal lateral, la basal posterior y la basal medial. Recuerde que después del lobar sigue segmentaria. Entonces, cada una de estas arterias son segmentaria superior, segmentaria basal anterior, segmentaria basal lateral, segmentaria basal posterior y segmentaria basal medial. ¿Listo? No se olvide. Va la principal, la lobar y la segmentaria. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la arteria pulmonar izquierda, mírenla aquí, ingresando por el ilio, la arteria pulmonar izquierda. Aquí tenemos la arteria segmentaria superior, mire, aquí tenemos la arteria segmentaria basal posterior, aquí tenemos la arteria segmentaria basal lateral, aquí tenemos la arteria segmentaria basal anterior, listo, aquí tenemos, mire, la arteria lingular, esta sería la superior, esta sería la inferior, listo. Entonces, realmente que yo les diga, no, en los cadáveres íbamos a ver esto hermosísimo, no, eso es una mentira, porque esta parte sí la alcancé a revisar con las estudiantes en algún momento, no hay. Sí se alcanza a mirar pues la arteria pulmonar, el tronco, las principales, sí, la lobar superior, la lobar media, pero ya las segmentarias como tal, no había ¿cómo se llama? Un tronco, una pieza anatómica que pudiéramos observar estas, porque son muy pequeñitas. Entonces, obviamente no existe una preparación donde nosotros la hubiésemos podido observar. Pues esta gráfica que la encontré, se las traje para que ustedes miraran. Entonces, miren aquí el tronco pulmonar de la arteria pulmonar. Entonces, miren la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda. Y aquí miramos cómo se va a ir dividiendo. Así como un arbolito con sus raíces de los árboles se va dividiendo exactamente igual al árbol bronquial. Igualito al árbol bronquial. Entonces, cada bronquio lobar lleva una arteria lobar. Cada bronquio segmentario lleva una arteria segmentaria. Se denominan y se nombran igual. Y los segmentos pulmonares también se denominan como ellos. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces ahora sí nos vamos a las venas pulmonares. ¿Listo? Bueno, entonces las venas pulmonares, ¿qué hacen las venas pulmonares? Llevan sangre con oxígeno. ¿Dónde nacen las venas pulmonares? En la red capilar perialveolar. Entonces, cuando nosotros hablamos de arterias, dijimos que teníamos arterias, arteriolas,
la red capilar. Las venas tenemos la red capilar venosa, las vénulas y las venas. O sea, estas van de las más pequeñitas a las más grandes. ¿Listo? Entonces nace en la red capilar perialveolar, o sea, alrededor del alveolo. ¿Listo? Luego, de la red perialveolar se unen en una red perilobulillar. Entonces, el alveolito solo formaba un saco alveolar, ¿sí? Que es donde vamos a encontrar la red perilobulillar. Lóbulo significa una estructura cada vez de mayor y de mayor tamaño. ¿Listo? Entonces van a ir aumentando en el tamaño. Esta red perialveolar que tiene una red capilar venosa se une en la red perilobulillar y luego van a constituir las colaterales venosas. Entonces, las venas colaterales venosas, que son las intersegmentarias. Las venas intersegmentarias van a estar situadas hacia la parte periférica de los segmentos pulmonares. ¿Cuáles segmentos? Esos 3 del pulmón derecho, 2 del lóbulo medio, 5 del lóbulo inferior. ¿Listo? Entonces, mire, las venas intersegmentarias van a formar venas lobares. Las venas lobares van a formar venas pulmonares. ¿Cuántas? 4. 2 del pulmón derecho y 2 del pulmón izquierdo. ¿Dónde llegan esas venas pulmonares? A la aurícula izquierda. ¿De dónde vienen las venas pulmonares? Desde la red perialveolar del pulmón. Ahí, esta red capilar perialveolar se llena ¿de qué? De sangre oxigenada. Para irla a entregar ¿a dónde? A la aurícula izquierda. Entonces, mire, aquí podemos ver 2 venas pulmonares derechas, 2 venas pulmonares izquierdas, llegan ¿a dónde? A la aurícula izquierda, con sangre rica en oxígeno. Esa sangre rica en oxígeno baja al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo la saca a través de la aorta hacia la circulación corporal. ¿Listo? Esas son nuestras venas pulmonares. Entonces, esas venas pulmonares son las únicas venas de la circulación corporal que, siendo venas, llevan sangre oxigenada. No hay otras venas que lleven sangre oxigenada, solamente las venas pulmonares. Entonces, las venas pulmonares derechas son 2, una vena pulmonar derecha superior y una inferior. La vena superior derecha va a recoger la sangre venosa del lóbulo superior y del lóbulo medio. Y la pulmonar inferior derecha del lóbulo inferior. ¿Listo? Entonces, así recogen la sangre oxigenada, porque esta es la parte funcional del pulmón. Recuerden que hay una parte funcional vascular y una parte nutricia. No hemos hablado de la nutricia todavía. Estamos en la circulación menor. Entonces, esa vena pulmonar superior derecha, miren, en el lóbulo superior vamos a tener la vena pulmonar y Doctora, vamos a tener
una vena superior lleva una arteria segmentaria del mismo nombre. Sin embargo, si usted se da cuenta, el sistema venoso no va tan exacto a este sistema bronquioarterial, digámoslo, entre comillas. Esta tiene una connotación diferente. Además que esto va desde la parte más pequeña, desde la parte capilar, hacia la parte de venas grandes. Entonces, esto va de menor a mayor, mientras que los bronquios y las arterias van de mayor a menor calibre. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque no hay una correlación tan directa entre sistema es un ejemplo como para que usted lo asocie, bronquioarterial. La vena no va tan de la mano con ellos. ¿Listo? Bueno, las venas pulmonares izquierdas también son dos, una superior y una inferior. La superior para el lóbulo superior y la inferior pues para el lóbulo inferior, ¿sí? Esta vena pulmonar superior izquierda tiene dos venas, las venas del culmen, se llaman así, venas del culmen, que se dividen en dos, en un grupo superficial y en un grupo profundo. Las superficiales encontramos la apico posterior y la anterior, y las venas del culmen. Y la vena lingular, vamos a tener que está formada por la vena medial superficial y por la vena profunda. La vena pulmonar inferior izquierda va a tener una vena superior y una vena basal común. La vena superior drena el vértice del lóbulo inferior y el tabique intersegmentario, y la vena basal común drena las venas intersegmentarias. ¿Listo? Pero, ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta? Que no se nombran y no están en relación directa con los bronquios y las arterias y los segmentos pulmonares. Bueno, realmente esta gráfica que les traje acá es para que pudieran observar. Entonces, esta es una reconstrucción tridimensional, es un angiotac. Esto es lo que toman en la clínica Pavón, toman ya estos angiotac, donde hacen una reconstrucción en 3D de las estructuras anatómicas y uno las puede pues observar. Para cardiovascular me van a conseguir muchas de estas para que podamos estudiar. Entonces, aquí podemos mirar nuestra vena pulmonar inferior, mire, nuestra vena pulmonar superior. Los ubico. Este es el ventrículo derecho, ¿sí? Este es el ventrículo derecho. Este es el tronco de la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar izquierda. Está visible aquí, mire, el tronco de la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar izquierda. Esta es la aorta, mírenla aquí, la aorta, es la porción ascendente, el arco aórtico del que hablábamos cuando hablábamos de la tráquea con sus tres tronquitos, uno para la derecha y dos para la izquierda, uno izquierdo para arriba y uno izquierdo lateral. Y esta es la aorta descendente, mírenla aquí. ¿Listo? Aquí podemos observar entonces a esta aurícula izquierda, que es esto, cómo llega aquí la vena pulmonar superior y la vena pulmonar inferior. Estas son izquierdas de lo que podemos ver. Y aquí pues sí estamos viendo, miren, la ramificación de nuestro sistema arterial. Miren. Entonces aquí miramos cómo la arteria se empieza a ramificar tal cual lo hacen los bronquios. Miren. Entonces aquí tenemos una arteria apical, aquí tenemos una arteria anterior, aquí la arteria posterior, miren. La arteria segmentaria superior, la arteria, bueno. Todas estas, con estos estudios en pacientes que tienen así cardiopatías complejas o problemas vasculares complejos, pues pueden definir realmente dónde está la lesión, si hay un trombo, un émbolo que esté ocluyendo pues la luz de cada una de estas arterias. Pues antes no lo tenía Pasto, ahora ya lo tiene y se ve muy bonito y muy útil pues para los pacientes. ¿Listo? Bueno, entonces esa parte que acabamos de revisar es lo que corresponde a la circulación funcional del pulmón.
esa circulación que permite esa hematosis y ese intercambio alveolo capilar del sistema respiratorio, dejando en el alveolo CO2 y de esta parte vascular de la circulación menor que deja el CO2 y recoge el oxígeno. Deja CO2 a través de la arteria pulmonar y recoge oxígeno a través de la vena pulmonar o de las venas pulmonares. Pues. ¿Listo? Ahora bien, dijimos que el pulmón necesita nutrirse y necesita una circulación propia, ¿sí? Para él, para sus bronquios y para sus pulmones. Entonces hablamos de una circulación sistémica netamente pulmonar a través de las arterias bronquiales. Son las arterias bronquiales las encargadas de nutrir el pulmón. ¿Qué dicen? Una cosa importante. Se oponen a los vasos de la circulación funcional. ¿Cómo así que se oponen? Claro, porque estas arterias bronquiales ya son arterias. ¿Eso qué significa? Que le van a llevar al pulmón sangre oxigenada. ¿De dónde? Pues desde su origen. ¿Por qué? Porque estas arterias bronquiales se originan de la aorta. ¿Listo? Entonces la aorta va a dar unas arterias, ¿sí? Que se llaman arterias bronquiales. Y esas arterias bronquiales ya llevan sangre oxigenada para nutrir el pulmón. Obviamente estas arterias bronquiales tienen un calibre de vasos más delgados, pero con una constitución anatómica igual a la de la arteria pulmonar, que era lo que nos decía el compañero. ¿Por qué arteria? Y obviamente tiene su propio retorno venoso. ¿Listo? Entonces, la circulación de la nutrición del pulmón va a tener su retorno venoso propio, no el de la circulación menor, va a tener un calibre de vasos pues diferente, pero con la misma constitución anatómica porque son arterias y obviamente su origen va a ser diferente. ¿Por qué? Porque estas arterias bronquiales ya se originan desde la aorta. ¿Para qué? Para llevarle al pulmón sangre oxigenada. Entonces, las arterias bronquiales derechas usualmente es una, generalmente, pero como todo en medicina siempre existe una excepción a la regla, podemos tener hasta 3 arterias bronquiales derechas, pero lo normal es que solamente tengamos una arteria bronquial derecha. ¿Dónde nace esta arteria bronquial derecha? Nace del tronco broncointercostal, a nivel de la tercera arteria intercostal. Cuando hablemos de cardiovascular, vamos a ver cómo se originan estos tronquitos. ¿Listo? Esta arteria bronquial va a dar unas ramas para el esófago, para el pericardio, para los ganglios linfáticos y para la pleura parietal. Esa es nuestra arteria bronquial derecha, la que entra hacia el pulmón para nutrirlo. Las arterias bronquiales izquierdas, esas sí son 2. Hay literatura que dice que pueden ser hasta 3 arterias bronquiales izquierdas, pero lo normal es 2 arterias bronquiales. ¿Dónde se origina? ¿Dónde nace la arteria bronquial izquierda? Nace a nivel de la aorta, a la altura de T6, o sea, de la sexta vértebra torácica. ¿Listo? Entonces, claro que deben tener estudiantes que el pulmón también tiene que nutrirse. Cuando hablamos de nutrición de la parte vascular, las arterias son las que se encargan de llevar sangre oxigenada. ¿Cómo se llaman esas arterias? Arterias bronquiales. ¿Cuántas arterias bronquiales? Pues una para el pulmón derecho y 2 para el pulmón izquierdo. ¿De dónde nacen esas arterias bronquiales? De la aorta. Para el pulmón derecho, del tronco broncointercostal, a nivel de la tercera arteria intercostal. Y para el pulmón izquierdo,
a nivel del cuerpo vertebral de la sexta torácica, ¿desde dónde nace? De la aorta. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo es el drenaje venoso de la sangre sistémica? Es decir, el pulmón, siendo un órgano como tal, necesita sacar esa sustancia o ese CO2 que tiene acumulado por el metabolismo celular. ¿Cómo lo drena? Lo drena a través de las venas bronquiales. ¿Sí? Entonces aquí no hablamos de venas pulmonares, sino hablamos de venas bronquiales. Esas venas bronquiales tienen un doble drenaje. ¿Listo? Ese doble drenaje va a permitir sacar pues todas estas sustancias. ¿Listo? Entonces lo hace a través de las vénulas de la gran circulación y de las venas pulmonares. Mire qué importante esto. Las vénulas de la gran circulación van a terminar en la vena ácigos y en la vena hemiácigos. Entonces, desde ahorita vamos a ir aprendiendo. Vena ácigos a la derecha y vena hemiácigos a la izquierda. Eso por ahora. Cuando vamos al sistema cardiovascular, vemos en la parte venosa esta gran diferencia también como tal del sistema del ácigos y hemiácigos. Entonces, ¿cómo saca el pulmón su sangre que tiene CO2? A través de las venas bronquiales. Se llaman así, venas bronquiales. Esas venas bronquiales tienen un doble drenaje. Se pueden ir a las vénulas de la gran circulación o a las venas pulmonares. Dos opciones. Si se van por las vénulas de la gran circulación, esas venas entregan esa sangre con CO2 a nivel de la vena ácigos en el lado derecho del cuerpo y en la vena hemiácigos en el lado izquierdo del cuerpo, pues en el tronco, pues exactamente, ¿no es cierto? Bueno, las venas intercostales superiores también le pueden entregar. ¿Dónde drenan las venas intercostales superiores? A la vena brachiocefálica izquierda. ¿Listo? Entonces, ácigos al lado derecho del tronco, hemiácigos al lado izquierdo del tronco o a las venas intercostales superiores. ¿Dónde drenan estas venas intercostales superiores? En la vena brachiocefálica izquierda. ¿Cómo se ha formado la vena brachiocefálica izquierda? Por la unión de la yugular interna con la subclavian. Venas, pero. ¿Listo? Entonces, a estas venas le va a entregar la sangre, las venas bronquiales. ¿De dónde han recogido? De todo el parénquima, pues, pulmonar. Pero mire, esas venas bronquiales también le pueden entregar esa sangre sin oxígeno, ¿a quién? A las venas pulmonares. Pero esas venas pulmonares son las venas grandes que llevan sangre oxigenada desde el pulmón hacia la aurícula izquierda. ¿Qué pasa? Pasa entonces que la sangre que está retornando a la aurícula izquierda va a quedar mezclada con un poco de sangre desoxigenada. ¿Sí? Aquí le hace falta un D, ahora se las corrijo. Entonces, esta sangre que retorna a la aurícula izquierda queda mezclada con sangre desoxigenada. Al quedar mezclada con sangre desoxigenada, disminuye la saturación de oxígeno. Es por eso que cuando usted le enseñe en anestesiología gases arteriales y gases venosos, le van a decir que la saturación de oxígeno arterial es del 98%. Entonces uno dice, ¿pero cómo? O sea, si es sangre con oxígeno al 100%. Entonces nos acordamos de esta parte de la anatomía, que las venas pulmonares van a recibir sangre desoxigenada de las venas bronquiales y que esas venas bronquiales son las que están recogiendo todo el CO2 del pulmón para poderlo pues sacar y que la célula pues no se muera por retención de CO2. Y esa sangre desoxigenada es lo que disminuye la saturación de oxígeno. Entonces, esta parte es súper bonita con cardiovascular
porque nos ayuda a entender, y bueno, cuando va de la fisiología, pues obviamente, porque nosotros le damos 2 brochazos, el entender el funcionamiento de cada uno de estos órganos. Es muy bonito. Y funcionalmente, pues obvio, porque cuando usted llega a semiología, medicina interna, anestesiología, va a cirugía en procedimientos cardiovasculares, pues le van a seguir enseñando toda esta parte de la circulación. O sea, son cositas, estas son cosas que no se nos pueden olvidar. Porque si se nos olvida, no vamos a poder comprender el concepto que sigue después. Bueno, ¿listo? Claros hasta ahí, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya miramos la parte arterial. Entonces las arterias bronquiales son las que se encargan de nutrir nuestro pulmón. Las venas bronquiales son las que se encargan de sacar todas esas sustancias de desecho que se producen a nivel del pulmón, de las células pulmonares. ¿Listo? Y obviamente los linfáticos, ¿sí? Entonces, los linfáticos drenan la linfa, sustancia de desecho como tal, siguen 3 ejes bronquiales, por lo tanto se dividen en 3 grupos. Tenemos los linfáticos lobares, los linfáticos de la raíz pulmonar y los linfáticos mediastínicos. Van a estar en una disposición diferente en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo, pero acuérdese que el linfático lo vemos con vascular. En ese orden de ideas, para nosotros es importante tener en cuenta que vamos a tener un drenaje lobar, uno de la raíz pulmonar, o sea, del ilio pulmonar ubicado en esa cara mediastínica como tal, y los del mediastino en el espacio que se denomina mediastino, que creo que por tiempo lo vemos mañana. Bueno, entonces miren, estos son nuestros linfáticos, ¿sí? Que nos van a permitir el drenaje de esa sustancia, la linfa, que lleva todo lo de desecho. ¿Dónde drenan los linfáticos? Pues a las venas finalmente. ¿Listo? ¿Por qué? Por difusión. Pasa de un área de mayor concentración a una de menor concentración y le va a entregar todas las sustancias que está recogiendo. Entonces tenemos los linfáticos, miren aquí, los de la raíz, los linfáticos mediastínicos que estarían en este espacio y los lobares pues en cada lóbulo del pulmón. Entonces, los linfáticos del pulmón derecho, tenemos los ganglios linfáticos lobares, van a ser superior, medio e inferior, porque el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio, inferior. Los de la raíz pulmonar, en la raíz pulmonar vamos a encontrar 4 grupos linfáticos, el anterior, el inferior, los infrabronquiales y los venosos inferiores. Los mediastínicos vamos a encontrar el mediastínico anterior derecho, los paratraqueales derechos, o sea, al lado derecho de la tráquea, los traqueobronquiales inferiores y los del ligamento pulmonar, que sabemos están dirigidos hacia el lóbulo inferior en la cara mediastínica del pulmón. ¿Dónde drenan? Todos van a drenar la mayoría, o bueno, la mayor cantidad de linfa hacia la fosa supraclavicular derecha, en lo que se conoce como ángulo venoso yugulosubclavio derecho, y hacia el conducto linfático derecho. ¿Listo? Aquí se termina drenando toda esa linfa que se produce en el pulmón derecho. ¿Qué pasa con el pulmón izquierdo? El lóbulo, los linfáticos lobares están para el lóbulo superior y para el lóbulo inferior. Los ganglios que se ubican en la raíz pulmonar van a ser anterosuperiores, posterosuperiores y los inferiores, superior, anterior y posterior, sí, y los inferiores. Y los mediastínicos están los linfáticos anteriores, los traqueobronquiales inferiores y los del ligamento pulmonar, pues del pulmón izquierdo. ¿Listo? Todos estos grupos, ¿sí? Los lobares, los mediastínicos y los de la raíz pulmonar, del lado izquierdo, tienen 4 vías de drenaje. Hacia los mediastínicos anteriores, hacia los paratraqueales izquierdo, hacia los paratraqueales derechos y hacia el yuxtaesofágico. ¿Qué es yuxtaesofágicos? Los que están hacia la parte pues, posterior. ¿Listo? O también, como lo hace el pulmón, el derecho, hacia la fosa supraclavicular, pero pues obviamente izquierdo, hacia el ángulo venoso yúgulo subclavio izquierdo. Importante, mire, el pulmón derecho
tiene este conducto linfático derecho. El izquierdo no tiene conducto linfático izquierdo, porque solamente hay un conducto linfático y está ubicado hacia la derecha. Entonces, por eso el pulmoncito izquierdo no puede drenarle al conducto torácico, porque está ubicado hacia el lado derecho. ¿Listo? Entonces, esta son los sitios a donde, después de haberlos recogido en estos sitios anatómicos del pulmón, va a ir a entregar su linfa para que pueda ser eliminada, pueda ser pues procesada, digámoslo como tal. Esta es una de las explicaciones por lo cual, si existe un cáncer o un tumor, mire, en cualquier parte del pulmón, mírelo aquí, ese por vía linfática se puede diseminar a otras partes del pulmón, ¿sí? Y puede llegar a comprometer otros órganos. Entonces, eso es importante también que nosotros lo tengamos muy en cuenta. ¿Listo? Y la inervación del pulmón, pues esta inervación, sí, vamos a definir pues la parte que nos corresponde a nosotros, una parte parasimpática por el nervio vago y una parte simpática por el tronco simpático cervical inferior y el tronco superior torácico. ¿Listo? Ellos son los que se van a encargar de la inervación del pulmón. Esto sí ya es rama de la neuroanatomía, ¿no es cierto? Que nos enseñan cada uno de la vía simpática, de la parasimpática, de esos dermatomas, de cómo se van dividiendo los troncos. Entonces hay un cervical superior, un medio, un inferior, un torácico superior, un inferior, un anterior, un posterior, que nos terminan pues dando la inervación de estas estructuras. En nuestro caso, el pulmón, que ya estamos en pulmón, la parte parasimpática está dada por el nervio vago y la parte simpática está dada por el tronco simpático cervical inferior y por el tronco torácico superior. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, vean, nuestro nervio vago derecho, nuestro nervio vago izquierdo. Aquí tenemos nuestro... ¿dónde estaba? Aquí, mire, nuestra cadena simpática torácica. Aquí, bueno, esa es serían los troncos. Esta sería pues la parte torácica, digámoslo como tal. ¿Listo? Nuestra parte simpática torácica y el nervio vago que nos daría nuestra parte parasimpática, que se van a inervar nuestros pulmoncitos. Bueno, entonces, ¿qué es importante que nosotros sepamos de las raíces pulmonares? ¿Qué son las raíces pulmonares? Los pedículos pulmonares, ¿no es cierto? Eso es un sinónimo. Raíz pulmonar es sinónimo de pedículo pulmonar, que estas raíces entraban al pulmón por medio del hilio pulmonar. ¿Listo? Son los elementos que penetran, o sea, que van de afuera hacia adentro del pulmón y otros que van de la parte interna del pulmón hacia la parte, pues, externa, digámoslo, al pulmón. ¿Listo? Por eso están los que penetran y los que median. Estas raíces pulmonares están conectando el pulmón con el corazón, con la tráquea y con el mediastino. ¿Sí? ¿Por qué conectan el pulmón con el corazón? Pues por la circulación de, por ejemplo, las venas pulmonares o las arterias pulmonares. Con la tráquea, pues por los bronquios, y con el mediastino, pues por estas estructuras mediastínicas, por ejemplo, ganglionares, venosas, de la parte nutricia del pulmón como tal. Entonces, aquí vamos a tener que esta raíz pulmonar también, mire, tiene una raíz funcional en relación con esa circulación menor o fisiológica o funcional del pulmón y una raíz nutricia, mire, ¿sí? Para que aquí nos quede el concepto claro. La parte de la raíz funcional está en relación con el bronquio, con la arteria y con la vena pulmonar. El bronquio pulmonar y la arteria entran y las venas pulmonares salen. Y de la raíz nutricia, pues tenemos los vasos bronquiales, las arterias bronquiales, las venas, los linfáticos y los nervios, ¿listo? Que se van a encargar de la irrigación y la inervación propia del pulmón. Entonces, estos son los elementos que entran y salen del hilio que conforman el pedículo pulmonar. Entonces,
La raíz pulmonar derecha e izquierda, los dos, tienen 3 trayectos. Uno a nivel del mediastino, donde se van a originar los elementos que están entrando. 2, una porción o un trayecto radicular o a nivel de la raíz pulmonar propiamente dicha, es decir, cuando se ponen en contacto con el hilio pulmonar. Y 3, ya de distribución, o sea, cuando ya esas estructuras, si son entrantes, se empiezan a dividir en raíces lobares y segmentarias, o si son emergentes, van a conformar la porción segmentaria y la porción lobar para poder salir de esa estructura anatómica. ¿Listo? Entonces, 3 trayectos va a sufrir, digámoslo así, la raíz pulmonar, o sea, los elementos que están conformando ese pedículo, a nivel mediastínico, a nivel radicular y a nivel de distribución. ¿Listo? En el trayecto mediastínico, ¿qué vamos a encontrar? Pues encontramos el bronquio principal, la arteria pulmonar, a nivel del tronco pulmonar, ¿sí? Que es el origen pues, de las arterias pulmonares. Encontramos, estos están entrando al pulmón o van a entrar al pulmón. ¿Y qué sale? La vena pulmonar superior y la vena pulmonar inferior, tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo. O sea, este trayecto mediastínico es común tanto para el pulmón derecho como para el pulmón izquierdo. ¿Listo? Entonces miren aquí. Este sería un pulmoncito izquierdo. Bueno. Este sería un pulmoncito derecho. ¿Listo? Entonces aquí vemos lo que están entrando. Sin embargo, es importante, les quiero dejar claro una cosa, que anatómicamente, miren aquí, en este ilio, el pulmón izquierdo tiene la siguiente ubicación, miren, arteria, bronquio, venas. Así están orientados el paquete que está entrando. Primero está arriba, está la arteria. Atrás y abajo de la arteria está el bronquio y por delante del bronquio están las venas pulmonares. Entonces es arteria, bronquio, vena. Pero mire qué pasa en el pulmón derecho. En el pulmón derecho está bronquio, arteria y vena. Se invierte. Porque resulta que el bronquio izquierdo entra en el ilio, inmediatamente entra en el ilio, entra bifurcado, empieza a dividir. Y en el pulmoncito derecho ya entra bifurcado como tal. Entonces, mire, el izquierdo entra un solo bronquio principal y automáticamente, pum, se divide en el ilio. Pero el derecho ya entra dividido en el ilio, miren aquí. Miren aquí. Entonces entra dividido. Entonces no se olvide. Pulmón izquierdo, arteria, bronquio, vena. Arteria, bronquio, vena. Pulmón derecho, bronquio, arteria y vena. ¿Sí? Eso lo estamos viendo a nivel de la raíz de ese trayecto radicular que sufren las estructuras a nivel del pedículo. ¿Listo? Bueno, y eso era lo que teníamos para revisar en la primera parte que corresponde a todo lo del pulmón. ¿Sí? ¿Qué tenemos pendiente? Tenemos pendiente pleura, tenemos pendiente mediastino y tenemos pendiente caja torácica. Entonces puede ser que hoy, en la tarde que tenemos práctica, terminemos este componente teórico y mañana nos dedicamos solamente al componente práctico, tanto en la mañana como en la tarde. Esa es una posibilidad. Sin embargo, hago paréntesis acá. Hospital Infantil está en este momento en auditoría interna del ICONTEC. Entonces, en la tarde tenemos auditoría. No sabemos cuál día, empezamos ayer, pero estamos esperando llamada. Eso significa que si me entra una llamada en la tarde, me tienen que esperar un ratico porque eso es telefónico, que le hacen una serie de preguntas para mirar pues cómo va
la evolución del hospital. Entonces, ahí les sugeriría que me regalaran un tiempito. No va a ser más allá de unos 10 minutos, sería como máximo, y continuamos. ¿Listo? Entonces, ahora miramos si hacemos práctica en la tarde de este componente pulmonar.